los casos de prueba. Ya subí el ejercicio y la plantilla para que ustedes hicieran su plan de pruebas. Recuerden, ahí en el plan de pruebas, o bueno, en el material les comenté que vieran cómo se hace un análisis de riesgos, porque el análisis de riesgos, nos va a ayudar a definir, pues, cuáles son aquellas funcionalidades o aquellos requerimientos que nuestro software necesita que nosotros, pues, trabajemos, ¿no? Si no me recuerdo, creo que ya les subí en el Moodle esa parte. Ahorita les confirmo, pero sí, hasta donde yo recuerdo ya subí un ejemplo de plan de pruebas y subí también la plantilla del plan de pruebas. A ver, estoy checando. Ah, sí, ya lo tienen. Ahí donde dice ejemplo de plan de pruebas, pues es un PDF con un ejemplo de cómo se realiza un plan. La plantilla es la que ustedes van a utilizar, la descargan, la ajustan, pero pues, a respetar esa plantilla. Y pues el ejercicio es realizar como tal su plan de pruebas. Entonces, chicos, importante, en esa parte, en el material que yo les compartí, igual ahí está material unidad 2, hay una liga para que ustedes vayan y vean cómo se hace un análisis de riesgos. Con base en ese análisis de riesgos van a poder realizar, uno, su plan de pruebas, y dos, van a poder realizar sus casos de prueba, ¿sale? Porque el análisis de riesgos básicamente lo que hace es que nos ayuda a identificar cuáles son aquellos requerimientos o aquellas actividades que tiene que hacer nuestra aplicación o que debería de hacer nuestra aplicación, que, uno, son importantes que las haga, y dos, que son de alto riesgo que puedan suceder, ¿no? O si suceden, que tengan un riesgo, pues, alto en nuestro software. Entonces, teniendo identificados estas actividades, teniendo identificados, pues, estas acciones y estos requerimientos que nosotros necesitamos que estén bien funcionales, pues ya vamos a proceder a hacer nuestros casos de prueba. Les voy a mostrar, ahorita voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar el formato. Esta plantilla igual se las voy a subir ahorita terminando la clase aquí al módulo. Y bueno, lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a trabajar ya directamente con los casos de prueba. Ya van a empezar a generar sus casos de prueba, para que después procedamos a hacer la ejecución de todos ellos, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos es que, pues, este fin de semana y la siguiente semana nos enfoquemos solamente en hacer casos de prueba. Voy a compartir mi pantalla. Y ahorita me confirman si ya lo pueden ver, por favor. ¿Lo pueden ver? Ok, perfecto. Ok, chicos, ¿qué son los casos de prueba o qué es un caso de prueba? Pues básicamente es un formato que yo tengo, es como una especie de guía que yo tengo, que me va a permitir poder realizar, pues, las pruebas que yo llevo de manera ordenada y de manera estructurada. Decíamos, si nosotros identificamos cuáles son aquellos elementos o aquellos requerimientos de nuestro software que cumplen con ciertas características, y esas características son que tengan un alto riesgo de ser ejecutadas, o de que puedan suceder, o, bueno, otra característica que deben de tener estas especificaciones que nosotros vamos a poner en los casos de pruebas es, pues, que si sucede, afecte de una manera alta a nuestro software, y que sea importante para nuestro software, pues entonces tenemos que realizar aquí un caso de prueba. Vamos a poner, por ejemplo, ahorita unos requerimientos, un requerimiento aquí, para que lo podamos ir entendiendo, ¿vale? Vamos a imaginar que yo tengo un requerimiento que me dice que necesito que mi software pueda realizar lo siguiente, que pueda realizar, el proceso de finiquito, o calcular, vamos a ponerle para que se entienda mejor, calcular el proceso de un finiquito.
Vamos a imaginar que ese es uno de nuestros requerimientos, porque ustedes van a tener muchos, ¿no? O una de las actividades que nuestro software tiene que hacer. Lo primero que tengo que hacer, pues decíamos, es hacer mi análisis de riesgos, y ese análisis de riesgos me va a decir, primero, cuál es el impacto en caso de que este requerimiento, pues, falle. Y segundo, me va a decir la importancia de que este requerimiento, pues, esté funcional. Y también me va a dar la siguiente información, me va a decir, perdón, estas dos cosas. Eso es lo único que necesito. ¿Cuál es el impacto y cuál es la importancia de que este suceda? Si, por ejemplo, me dice que el impacto de este requerimiento, si llegara a fallar, es un impacto alto y la importancia, pues, es alta. Entonces, fíjese, yo lo que tengo que hacer es que este requerimiento le tengo que hacer una prueba. ¿Por qué? Vamos a imaginar que este requerimiento de cálculo del proceso de un finiquito llega a fallar. Vamos a pensar que estoy realizando mi módulo de cálculo de finiquito y estamos en quincena o estamos finiquitando a persona o a personal y llega a fallar este proceso. ¿Qué va a pasar? Pues que uno, probablemente esté calculando mal mi finiquito, o dos, truene en algún punto del proceso. El impacto es alto porque yo no puedo, al manejar efectivo o al manejar dinero, yo no puedo dejar que un finiquito se calcule mal, es decir, no le puedo ni pagar menos ni pagar más a un trabajador, porque entonces yo tendría problemas incluso legales si es que le pago menos. Y dos, la importancia pues también es alta. ¿Por qué? Porque si no puedo calcular finiquitos, entonces pues tengo un problema, ¿no? No puedo dar de baja a aquellas personas, no puedo pagarle a aquellas personas que ya les di de baja, y también entraría o infringiría una ley. Entonces, aquí es importante que nosotros, si nosotros, nuestro análisis de riesgos nos dice, bueno, mira, este requerimiento que tú estás poniendo aquí de su listado de requerimientos, obviamente ustedes van a poner aquí el listado de requerimientos, este requerimiento que tú estás poniendo aquí tiene un impacto alto y una importancia alta, entonces como forzosamente tiene que estar lo mejor que se pueda, o al 100%, o bien. Lo que voy a hacer es que le voy a hacer un caso de prueba. Voy a generarle un caso de prueba. ¿Por qué? Porque tengo que probar que forzosamente este proceso o este procedimiento o este requerimiento que tengo esté lo mejor posible. Entonces, para poder realizar ese procedimiento y poder hacerle una prueba, yo necesito un caso de prueba. Y este caso de prueba precisamente me va a decir o me va a ayudar a poder realizar ese proceso de forma adecuada. Voy a ir explicando los puntos y vamos a ir haciendo cómo quedaría el caso de prueba, por ejemplo, para este requerimiento que les dije aquí, ¿no? El de calcular el proceso de un finiquito. Lo primero que debe tener es el nombre del proyecto. Y bueno, aquí vamos a ponerle módulo contable. Bueno, nada más como para efecto de que tenga un nombre. Módulo contable. Después, ¿qué más debe de tener? Importante, debe de haber siempre un ID de caso de prueba y ese ID debe ser irrepetible. ¿Sale? Entonces le vamos a poner, normalmente le ponemos CP para identificar que es un caso de prueba, o para ponerles las iniciales bueno, como nomenclatura, ¿no? Las iniciales CP de caso de prueba, guión 0001. Y siguiente caso de prueba sería guión 002 y 003 y así, ¿no? Hasta que nosotros continuemos o hasta que terminemos con nuestras pruebas. Después, ambiente de prueba. Este es importante. ¿A qué nos referimos cuando es ambiente de prueba? Básicamente nos referimos a que si es un ambiente en producción, que normalmente no es así, a menos que falle, o si es un ambiente local, ¿no? Incluso puede haber un ambiente de preproducción. ¿Vale? Ok, producción es cuando nuestro proyecto está funcionando, ¿no? Nuestro proyecto ya está trabajando pues como tal, ¿no? Que la gente ya está utilizando el software y tenemos que hacer una prueba, pues bueno, entonces la vamos a hacer en producción. Si se tiene que hacer ahí en ese ambiente. Normalmente se hace local y se hace en preproducción, es decir, antes de que pueda subirse el software, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese caso vamos a ponerle nosotros que es una prueba local, o que la estamos haciendo en un ambiente de prueba local, porque
que primero vamos a probarlo en nuestros equipos y después ya lo vamos a pasar a una prueba de preproducción y finalmente producción. Entonces, mi ambiente de prueba inicialmente es local. ¿Qué más? Una ID de historia de usuario. En este caso, si nosotros no estamos trabajando historias de usuario y estamos trabajando requerimientos, pues le vamos a poner la nomenclatura R-001 de requerimiento, o si estamos trabajando con historias de usuarios, es HU-001. Yo le pregunto, o yo les pregunto, a ver, Isaac, ¿qué es una historia de usuario? ¿Sabes qué es una historia de usuario? No, profe, no sé qué es. ¿No? Ok, bueno. Una historia de usuario no es otra cosa más que una tarjetita que nos da el usuario, que es el equivalente a un requerimiento. Por ejemplo, vamos a imaginar que el usuario me dice, mira, yo te voy a dar yo te voy a decir qué es lo que necesito. Necesito calcular mis finiquitos correctamente en el sistema. El usuario nos va a dar este requerimiento, ¿sale? O esta historia de usuario. Entonces, esta tarjetita literalmente es una tarjetita que nos da el usuario, que el usuario le da al líder de proyectos. Y el líder de proyectos lo que va a hacer es esta tarjetita traducirla a un requerimiento más técnico, ¿sale? Y entonces ese requerimiento técnico se lo va a pasar al desarrollador y el desarrollador pues se va a encargar de realizar el proceso o el procedimiento para llevar a cabo ese requerimiento. Al final, una historia de usuario es una tarjeta que el usuario le da a los líderes con una explicación en su propio idioma, por así decirlo, ¿no? En el idioma natural. Y entonces el líder lo que tiene que hacer es hacer ese análisis para convertir esa historia de usuario que la persona le está dando pues en un lenguaje natural a un lenguaje técnico y que siempre vaya cubriendo las especificaciones que el usuario le pone en la tarjetita, ¿vale? Entonces, esto normalmente se utiliza mucho en metodologías ágiles, como por ejemplo la Kanban o la Scrum. Exacto, son requerimientos en el idioma de un usuario. Entonces, básicamente, el usuario nos dice qué necesita en su idioma y el líder, pero ojo, no se lo pasa directamente a los programadores, se lo pasa al líder de proyectos. Y el líder debe tener la capacidad de poder abstraer esa información, ese requerimiento, y de poder convertirlo en un requerimiento técnico que cumpla, uno, con las características del usuario, pero que también cumpla con las características de seguridad y características de flujos de procesos correctos dentro del sistema, ¿sale? Entonces, básicamente eso nos referimos con historias de usuario y normalmente se utiliza con metodologías ágiles como Kanban, como una que se llama XP, incluso en algunas ocasiones con Scrum, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, historia de usuario no es otra cosa más que un requerimiento, pero que el usuario te está dando directamente, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí como historia de usuario o en su efecto les digo, si ustedes, pues, obviamente, probablemente no están trabajando con historia de usuario, nada más cámbienle a requerimiento o ID de requerimiento y le ponen la nomenclatura R-I001, ¿sale? Entonces, vamos a Profe, dejarlo, mande. tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con un requerimiento y directamente con la historia de usuario? Ok. Cuando nosotros ya tenemos el requerimiento es porque nosotros ya lo vamos a trabajar. Haz de cuenta que el flujo viene y dice el cliente, oye, yo necesito que tú realices esto, ¿no? Este proceso. Ok, el cliente me lo está dando a mí como líder de proyecto. ¿Sale? Entonces, si tú le pasas o si un usuario viene a ti como desarrollador y te pasa como tal una historia de usuario, quizá la entiendes y la vas a entender probablemente, pero te va a costar un poquito más hacer ese análisis de esa historia de usuario. Vas a tener que hacer un trabajo extra, por así decirlo. Vas a tener que hacer un análisis para poder entender el requerimiento, para poder traducirlo a un requerimiento técnico y sobre todo para que tú puedas crear un flujo, porque al final de cuentas lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos requerimientos le creamos un flujo de trabajo, los famosos diagramas de flujo, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que a un programador le den un requerimiento muy específico, que trabaje directamente con un requerimiento y un flujo de trabajo, a que le dé, pues, lo que el usuario te quiere dar, pues, lo que el usuario dice, no directamente lo que te quiere dar a entender.
Entonces, por ejemplo, aquí en los requerimientos sería, no sé, desarrollar un módulo con los, o un formulario con los siguientes campos. Y ya le pones campo 1, campo 2, etc. Campo 2, etc. Y después, por ejemplo, a ver, espérame. Te voy a poner cuál sería como la traducción de este requerimiento, ¿no? Hacia acá. Generar un flujo o un proceso para calcular los campos 1 y 2, ¿no? Por ejemplo. Realizar una prueba o importar, no sé, importar información de la base de datos para el cálculo, por ejemplo. Y así nos podemos ir, ¿no? Poniendo más requerimientos. Al final, si se dan cuenta, esto que el usuario me dijo, pues sí, no, es muy genérico. Yo necesito calcular mis finiquitos en el sistema. Ah, ok. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, el líder debe tener la capacidad de abstraer o de traducir, por así decirlo, esto que el usuario me da muy genérico en requerimientos que el desarrollador simple y sencillamente vaya siguiendo, ¿no? Y después validar que los campos 1, 2 y 3 no estén en nulos. Verificar que cuando se genere o se dé un clic en el botón de generar finiquito, se tomen los campos correctos y se genere un cálculo adecuado. Verificar que al final, cuando el usuario, o dar la opción al usuario para que pueda descargar el finiquito o enviar por correo electrónico, no sé, demás cosas, ¿no? Entonces, fíjense cómo los requerimientos directamente, pues nos ayudan a que nosotros ya vayamos a programar, pero la historia de usuario pues al final es muy genérica, ¿no? La tenemos todavía que traducir. Entonces, esa es la diferencia básicamente entre trabajar con una historia de usuario o con un requerimiento. Sí, de hecho, una historia de usuario es una tarjetita que te da el cliente y tú ahí tienes que incluso hacer hasta un proceso, ¿no? Porque obviamente el cliente te dice lo que él necesita, ¿no? En sus propias palabras. Él te dice, pues yo necesito esto. Ah, ok. Pero no significa que eso va a equivaler a un requerimiento, porque obviamente esto es un proceso. Si se dan cuenta, él dice, yo quiero calcular mis finiquitos correctamente en el sistema. Bueno, sí, está bien. Eso es un proceso. Y como tal o como proceso, entonces yo necesito desarrollar ese flujo o necesito especificar ese flujo del proceso, cómo se tiene que realizar en 1, 2, 3, 4, 5 o en cantidad de requerimientos que yo necesito. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, cuando se está trabajando con este tipo de metodologías es que se toman, por ejemplo, el usuario dice, tengo 15 historias de usuario, ¿no? Pero las voy a ordenar en importancia. Entonces, necesito que de esas 15, solo 3 de ahí son realmente importantes o realmente urgentes ahorita, ¿no? Entonces, lo que se hace es que dicen, bueno, mira, aquí están las 3 historias de usuario que al cliente le urge. Vamos a hacer un análisis. ¿Cuánto tiempo nos llevaría resolverlas? Para poder hacer ese análisis, pues primero tiene que hacer este proceso, ¿no? Desmenuzar cómo sería el proceso, cómo se realizaría, cuál sería el flujo de cada historia de usuario. Y ya posteriormente, pues sí, ya puedes calcular tú y decir, bueno, mira, me lleva tanto tiempo hacer un formulario, me lleva tanto tiempo validar los campos, me lleva tanto tiempo hacer mi información de la base, me lleva tanto tiempo generar el PDF y ya hacer mis pruebas, pues son tantos días y al final para poder realizar esto y subirlo a un ambiente de producción y realizar unas últimas pruebas, me llevará tanto tiempo. Ok, entonces esta historia de usuario me va a llevar en promedio 2 o 3 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente es la forma en cómo trabaja. Al final, pues esta historia de usuario se va moviendo en sus tableros o en su metodología ágil y
cuando llega al usuario le va a decir, oye usuario, ¿te acuerdas de tu tarjeta, de tu historia de usuario, calcular finiquitos en el sistema correctamente? Sí, ya la tengo. Mira, revísala. Perfecto. Pero hubo un inter, ¿no? Para poder calcular tiempos, para poder generar el proceso y para poder generar el flujo correcto de esta historia de usuario. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre trabajar con una historia de usuario directamente y trabajar con un requerimiento. El requerimiento ya te dice lo que tienes que hacer, la historia todavía la tienes que traducir y crear un flujo de trabajo para poder generarla adecuadamente, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta con esto. ¿O tienen alguna duda? Edwin, una historia de usuario, pues sí, es lo que decíamos hace un ratito. Sí, una historia de usuarios sí se puede convertir en 2 o más requerimientos. Sí, definitivamente sí. Ok, chicos, bueno, vamos a continuar entonces. Bien, entonces ya que pusimos aquí el ID de la historia de usuario, pues en efecto, si estamos trabajando con requerimientos, pues el requerimiento. Vamos a poner, pues ahora lo que sigue, ¿no? Que es el caso de, en este caso, autor de la prueba. Entonces aquí voy a poner mi nombre, Cristian Domínguez. Entonces aquí, autor de la prueba, pues la fecha de revisión, vamos a ponerle a la fecha del día de hoy, 16/10/2020. Ojo, aquí es la fecha de revisión no del momento que estás haciendo la prueba, sino de cuando estás haciendo tu caso de prueba. ¿Va? Precondiciones. Este es importante, chicos. Las precondiciones, en caso de que existan, en caso de que apliquen, son todas aquellas cosas que, o son todas aquellas, sí, es todo aquello que debe de existir forzosamente para que yo pueda trabajar o para que este caso de prueba se pueda realizar. Ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo y ahorita hacemos la precondición o hacemos el análisis de este ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a imaginar que estamos haciendo el caso de prueba de un login, ¿no? Ingresar al sistema. Así se llama nuestro caso de prueba. Una precondición tiene que ser que el usuario debe estar en la base de datos. Porque es obvio que si el usuario no está en la base de datos, pues nunca voy a poder ingresar al sistema. Entonces, esta es una precondición, es decir, es algo que debe de existir antes de que yo pueda generar mi caso de prueba. Ahora, ya ingresando al sistema puede haber muchas cosas. Puede ser que ingrese correctamente. Puede ser que me mande un error. O puede ser que me envíe a que yo cree una cuenta, ¿no? A crear una cuenta. Pero para que este caso de prueba funcione correctamente, es decir, me deje accesar, yo debo de estar en la base de datos, o mi usuario y mi contraseña, o debo tener un registro en la base de datos. Entonces, precondiciones son todas aquellas cosas que forzosamente tienen que existir antes de que, bueno, para que este caso de prueba pueda funcionar adecuadamente, ¿sale? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de precondiciones. En este caso, por ejemplo, para que yo pueda calcular los finiquitos correctamente, una precondición o una de mis precondiciones o mis precondiciones podrían ser que necesito, aunque suenen, o sea, las precondiciones luego muchas veces suenan obvias, ¿no? Pero nunca tenemos que obviar nada cuando estamos trabajando con software, ¿no? Entonces, necesito tener acceso al módulo, ¿sale? Porque si no tengo acceso al módulo de cálculos, pues no voy a poder trabajar, no voy a poder generar el finiquito, ¿no? ¿Qué otra cosa necesito? Necesito no solamente tener acceso, sino también tener los permisos para calcular e imprimir finiquitos, ¿no? O calcular finiquitos. Entonces, por lo menos ahí ya tenemos dos precondiciones. Uno, tener acceso al módulo y dos, tener los permisos para calcular. Puede ser que yo tenga acceso al módulo solamente para que pueda ver cuáles son los finiquitos que hay, pero puede ser que también tenga acceso al módulo para que yo pueda manipular la información que está en ese formulario o en ese módulo de finiquitos. Entonces, por poner ejemplos, estas serían algunas precondiciones para este requerimiento que nosotros estamos trabajando aquí. ¿Sale? Entonces, ahí está, precondiciones, cosas que forzosamente tienen que existir en mi sistema para que pueda funcionar mi prueba. Bien, propósito, pues aquí vamos a redactar de manera muy genérica y concreta
¿Cuál es el propósito de este caso de prueba? Se me fue el nombre. Creo que borré que había, no, aquí está, desarrollar un formulario, vamos a imaginar que es. Entonces, propósito, generar pruebas sobre el formulario de cálculo de finiquito para detectar cualquier problema, bug o anomalía. Listo. Entonces ya, aquí yo les estoy diciendo qué es lo que voy a hacer o cuál es el propósito de este caso de trabajo. ¿Sale? Bien. Después viene la parte, digamos, pues ahora sí como medular de nuestro caso de prueba, que básicamente es cuáles son las acciones que va a hacer este caso de prueba, cuál es la salida esperada y cuál es la salida obtenida. Vamos a seguir tomando como ejemplo, o vamos a imaginar que tenemos estos 3 requerimientos. ¿Sale? Era uno antes, pero ahorita vamos a imaginar que tenemos estos 3 requerimientos para poder solucionar este caso de prueba. Entonces, ¿cuáles son las acciones que nosotros podemos realizar? No sé si recuerdan cuando estábamos trabajando, o bueno, tuve una ocasión que les mostré cómo hacer un caso muy simple para lo de login, ¿no? Entonces, aquí tiene que ser lo siguiente, por ejemplo, acciones. Tomando en cuenta el primer caso de prueba, que en este caso, o el primer requerimiento, desarrollar un formulario con los siguientes campos, campo 1 y campo 2, por ejemplo. Vamos a imaginar que solo tiene 2, ¿no? O que tiene más, pero vamos a hacerlo con 2 ahorita. Entonces, el caso de prueba me debe de decir que yo debo de... es que aquí le puse módulo contable, ya estoy trabajando con el módulo completo. A ver, voy a cambiar, voy a poner, era desarrollar un módulo para calcular finiquitos. Ok, ahí está. Ok, vamos a continuar entonces con el que tenemos hace un ratito. ¿Cuáles son las acciones que yo tendría que hacer para poder trabajar con mi caso de prueba? Aquí es importante que nosotros, por ejemplo, si tenemos un requerimiento muy genérico, que lo vayamos, o bueno, que tratemos de que nuestros requerimientos no sean tan genéricos, sino que sean muy específicos. ¿Sale? Por ejemplo, en nuestro sistema o en nuestro módulo, vamos a tener un formulario que precisamente pues, sea como el formulario de bienvenida que nos muestre los cálculos que se van a realizar, donde seleccionemos el nombre de la persona, el sueldo que tenía, la antigüedad y demás cosas, ¿no? Y entonces esa información que nosotros seleccionemos, pues la vamos a capturar o la vamos a mostrar en un formulario para que cuando yo le dé clic en generar finiquito, en ese momento el finiquito pues vaya y haga todo el cálculo con los datos que yo ya les di en el formulario. Entonces, una de las acciones que yo podría hacer es verificar que el formulario no permita datos en blanco. Es decir, que no deje que el formulario o no deje que se haga el cálculo si mi formulario tiene datos en blanco. ¿Cuál es la salida esperada de esta acción? Es decir, que mi formulario no permita datos en blanco. La salida esperada es que el formulario tenga, bueno, la salida es que me mande error, ¿no? Error si están en blanco los campos. Otra acción, el botón no debe activarse hasta que los campos estén llenos, estén capturados correctamente. ¿Cuál es la salida esperada? Pues error o el botón se activa si los campos están llenos. Por ejemplo, ¿no? Podemos incluso hacer este mismo y decirle error o el botón está inactivo si los campos están vacíos. O si un campo está vacío o si 2 o 3 campos están vacíos. ¿Vale? Ok,
Entonces, aquí, chicos, lo que vamos a hacer, uno, es poner cuáles son las acciones que yo voy a hacer en mi prueba, ¿sale? O qué es básicamente pues, lo que voy a probar, y cuál es el resultado esperado en esta prueba, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que pues yo ya tengo mi formulario aquí, que tengo un form de cálculo de finiquito, calcular finiquito, y que tengo campo 1, que tengo campo 2 y que tengo campo 3, ¿no? Entonces, según mi requerimiento, igual tengo un botón de calcular o enviar, ¿no? Enviar. Vamos a imaginar que esto es un formulario, ¿sale? Entonces me dice, primero, tengo que verificar que el formulario no permita datos en blanco. Ah, ok. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero realizar un ajuste o pasar a mi siguiente campo o realizar algún cálculo, forzosamente esto tiene que estar lleno. Si, por ejemplo, esto no está lleno y yo le doy clic en enviar, mi salida esperada debería de ser error si están en blanco los campos, ¿no? Entonces, yo vengo, hago mi prueba en mi formulario y verifico, oye, ¿sabes qué? Yo le di clic en enviar y sí lo envió. Entonces, salida obtenida, los datos se enviaron aún, aún cuando los campos estaban vacíos. Entonces, ahí está. Otro, el botón no debe activarse hasta que los campos estén capturados correctamente. Ah, ok. Entonces aquí mi botón tiene que estar inactivo, ¿no? Si yo no lleno esto, no se debe de activar. ¿Qué pasa si yo entro al formulario y mis campos están vacíos y el botón está activo? Bueno, pues que hay un error, ¿no? Error o salida obtenida, el botón se encuentra siempre activo. Se encuentra siempre activo. Entonces aquí lo que vamos haciendo es, hacemos nuestra prueba y vamos comparando nuestra salida esperada contra la salida obtenida. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, entro y el proceso que yo estoy diciendo aquí que voy a hacer, la acción que yo estoy realizando aquí, si concuerda con la salida esperada? Pues entonces ponemos también lo mismo, ¿no? Salida esperada, aquí nada más lo podemos poner correcto, ¿no? Porque ya sabemos que la salida esperada es lo mismo que tiene aquí. Entonces, básicamente eso es, chicos. Primero definimos acciones, luego definimos cuál es la acción que nosotros esperamos o cuál es la salida que nosotros esperamos que suceda cuando nosotros realizamos esta acción, y cuando ya le hagamos la prueba, ponemos cuál es la salida que hemos obtenido. Si fue una salida correcta o si realmente el sistema me está dando lo que yo estoy esperando, o en caso de que no, pues aquí ya tendríamos que realizar las correcciones. ¿Sale? Entonces, aquí al final, en resultados obtenidos, pues vamos a poner si nuestro caso de prueba fue erróneo o si fue positivo o si fue correcto o si pues va a estar en revisión, ¿no? Aquí nada más le vamos a poner, por ejemplo, si todos mis casos de prueba fueron correctos, pues entonces caso de prueba, correcto. Si todos mis casos de prueba fueron o algunos hubo erróneos, entonces vamos a ponerle en revisión, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a poner aquí en estos resultados. Después, bueno, estos campos de seguimiento, severidad y aprobado por, pues aquí básicamente le vamos a poner quién es la persona que le va a dar seguimiento a estos casos de pruebas en caso de que, bueno, a estos errores en caso de que hayan sucedido. ¿Cuál es la severidad? Esa, recuerden, la sacamos de nuestro análisis de riesgos. Ese análisis de riesgos nos va a decir si es una severidad alta, media o baja. Y finalmente, pues, quién aprobó este caso de prueba, ¿no? Y la evidencia, pues aquí vamos a poner o vamos a pegar todos los screenshots de las pruebas que hicimos en estas acciones. ¿Sale? Entonces, básicamente, chicos, este es el formato de casos de prueba. Así es como funciona un caso de prueba. Primero vamos a hacer todos los casos de prueba, es decir, van a llenar aquí las acciones y las salidas esperadas sin las salidas obtenidas. Solamente necesito que ahorita llenen todos los casos de prueba que ustedes ya sacaron de su matriz de riesgos. Y después lo que vamos a hacer es tomar todos esos casos de prueba y ejecutarlos, ¿sale? Y entonces, pues ahora sí, ir poniendo cuáles son las salidas obtenidas, ¿sale? Entonces, tratemos de ser muy específicos en lo que ponemos aquí.
y bueno, también en lo que en las salidas esperadas, ¿no? Hay, nada más debemos tener cuidado con eso. Bien, chicos. Bueno, ¿quién tiene alguna duda, alguna pregunta sobre cómo llenar, cómo generar un caso de prueba? Y ¿cuáles son los, bueno, básicamente el formato de casos de prueba? ¿Nadie? ¿Todos bien? Ok, bueno, perfecto. Bueno, de todos modos, chicos, vayan llenando o vayan haciendo sus casos de prueba, ¿vale? Para que, para que yo los vaya revisando, ¿sale? Entonces, esta semana, por favor, vamos a dedicarle, pues, vamos a dedicarnos a generar todos nuestros casos de pruebas. Y, y lo que vamos a ir haciendo es, a ver, ya les pedí el plan de pruebas, ¿verdad? Creo que se los pedí para, aquí lo tengo, plan de pruebas. Ah, mira, ya mero para el domingo. Ok, entonces lo que vamos a ir haciendo, chicos, es que yo voy a subir ahorita ejercicio número 2 para de aquí al miércoles en la noche, ¿vale? Entonces, de aquí al miércoles en la noche, empiecen a subir todos sus casos de, bueno, les voy a poner para que ustedes empiecen a subir sus casos de prueba. Yo aleatoriamente iré viendo todos los casos de prueba de ustedes, ¿sale? Para ir revisando y ver cómo están. Y para que después nosotros, bueno, si hay algún ajuste que hacer, yo les vaya retroalimentando y les vaya diciendo que vaya, lo que tengan que ir ajustando. Y ya la siguiente semana nos dediquemos a hacer la ejecución de todos esos casos de prueba, ¿sale? Entonces, primero esta semana vamos a dedicarnos a crear puros casos de prueba, todos nuestros casos de prueba de nuestra aplicación. Obviamente, pues también ya esa aplicación tiene que estar funcional y ya lo que vamos a hacer es que, pues, vamos a agarrar la siguiente semana que hagamos las ejecuciones de las pruebas. Pues les voy a pedir que me compartan pantalla para que ustedes puedan mostrarme cómo ejecutan su caso de prueba y cuál es el resultado de su caso de prueba. Ok, chicos, bueno, pues voy a subirles este formato ahorita terminando la clase y terminen su plan de pruebas. Recuerden, análisis de impactos es importante. Y de lunes a miércoles, el miércoles en la noche voy a poner como fecha límite, miércoles, jueves más o menos. Dedíquense solamente a hacer casos de prueba, a hacer todos los casos de prueba que ustedes consideren importantes o que ustedes consideren que son importantes, o más bien los que su análisis de riesgo les dio como de alto y medio impacto, ¿saben? Bien, chicos, bueno, entonces, sí, ya les había dicho, de hecho, que fue, no es el proyecto final, ya les había dicho que tomaran un proyecto de cuatrimestres pasados, unos me dijeron que van a tomar un proyecto web, otros me dijeron que un juego. Entonces, igual ya les había dicho pues que el sistema, bueno, que el proyecto ya tiene que estar montado para que obviamente cuando lleguemos a la parte de ejecución, pues ya no haya problemas, ¿no? Acuérdense, mientras más problemas les dé su software, es decir, si no lo tienen bien, si no lo tienen listo o si tienen problemas con él todavía, pues ustedes tendrán que ir ajustando o sea, todo lo que dé erróneo, ustedes lo van a ajustar, lo tienen que ajustar y tienen que hacer después una prueba de regresión, es decir, pues lo tienen que corregir, ¿no? Entonces, por eso ya les había comentado que se fueron preparando con sus proyectos. Ok, bueno. La tarea es el proyecto final. No, todavía no. Tranquilo, pues. Todavía falta ejecución, análisis de pruebas y ya después, pues ahí sí, probablemente ya les dejemos algo, un proyecto final. Bien, chicos. Bueno, si no tenemos dudas, entonces vamos a dedicarnos a casos de prueba. Ahorita les subo este formato. Y bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase. Que tengan buen día, chicos, y buen fin de semana. Hasta luego. Buen día. Nos vemos, buen día.